en medio de esta crisis desatada por el COVID-19 a nivel mundial y también en la Argentina, centrándonos en la República Argentina, una investigación llevada a cabo por la consultora Taken Research Strategy junto con las compañías Inclusión y Gestión Aplicada reveló que el 50,8% de los argentinos ya está pensando en el día después de la cuarentena y que 8 de cada 10 argentinos que tienen la posibilidad de proyectar sus problemas a 10 años se irían del país si tuvieran las condiciones para hacerlo, claro. Y vamos a charlar de cómo tramitar, por ejemplo, la ciudadanía italiana. En el último tiempo aumentó significativamente la cantidad de consultas en Internet sobre este tema. Y Mariano Roca es traductor público italiano y vamos a conocer su visión y también qué ha vivido a través de todo esto en su trabajo. Mariano, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Buenas tardes, Sebastián. Muchísimas gracias por el contacto. Por favor, gracias a vos por atenderme, Mariano. No, es un gusto. Bueno, podríamos decir a esta hora de la tarde, buonasera. Buonasera. Buonasera Mariano. ¿Cómo stai? Bene? Tutto bene. Fortuna. Buena fortuna. Exactamente. Bueno, buena fortuna, muchos están tratando de proyectar algo y también de darse una vueltita por las certezas, ¿no? A mediano, a corto plazo. Y ya se venía vislumbrando no solamente en diferentes lugares, España, Italia, y ahora nos centramos en Italia, el tema de las consultas por la tramitación de la ciudadanía. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, la verdad que ya desde, como bien decías vos, desde antes de un poco del estallido de la pandemia, empezaron bastante a aumentar un poco las consultas, que en los últimos años venían, digamos, sucediéndose, pero este año la verdad que habían crecido bastante, y de marzo en adelante, si bien está un poquito más trabado el tema, porque durante el tema del confinamiento los consulados no atendían presencialmente y estaban bastante limitados en cuanto a los trámites que se podían hacer, de a poco ya comenzaron, por lo menos en Capital, y sé que en los demás consulados también fueron abriendo, y bueno, la gente ya está con interés de conocer qué documentos necesitan, cómo es el proceso, digamos, y cuál es la mecánica que tiene los consulados, los distintos consulados italianos en Argentina para tramitar el tema de la ciudadanía, que no es tan fácil a veces, sobre todo el tema de conseguir los turnos, de entrar en el sistema online, porque es todo un sistema por internet, y bueno, están en ese tema. Así que ahora hay bastantes consultas al respecto y sé que por lo menos los consulados están reabriendo el otorgamiento de turnos para ya comenzar a tramitar presencialmente la ciudadanía. Y vos tomás contacto con gente que dice, mirá, como traductor necesito que me des una mano con esto. Una mano no, pues son sus honorarios, ¿no? Claro, para eso está el traductor. Y aparte contanos cómo has subido tu trabajo y cuáles son las preguntas más frecuentes o cuál es la orientación, porque debe ser total para orientar a la gente a llenar todo perfectamente. Sí, si bien en la página de los consulados está el bilingüe, está también en español y en castellano, en español y italiano, digamos, las dos explicaciones, a veces entender un poco cómo es el procedimiento no es tan fácil, y sobre todo hay un dato, por ejemplo, que es interesante saberlo, que es en 1948 se votó la nueva Constitución italiana, y antes de ese periodo, por vía materna era más difícil porque las mujeres nacidas antes del 48 no podían transmitir la ciudadanía, digamos, italiana. Entonces se hacía un poco complejo por ese lado del procedimiento. Pero en general, sabiendo del antepasado italiano que tiene uno, conociendo los datos de nacimiento, el municipio italiano de nacimiento, tener las partidas de llegar a Argentina, tanto de matrimonio como de defunción, y reconstruir hacia vos, digamos, toda la línea sucesoria, si tenés todos esos datos es más fácil, digamos, y en general no requiere, digamos, mucho más investigación que esa. Sí, después se necesita traducir las partidas al castellano, y un dato importante es, en la Cámara Nacional Electoral hay que certificar que la persona que vino de Argentina desde Italia no se haya hecho ciudadano argentino en una época en que no existía la doble ciudadanía. Entonces, al hacerse ciudadano argentino renunciaba a la ciudadanía italiana. Entonces, ese dato es muy importante para saber si pudo o no transmitir la ciudadanía a sus sucesores. ¿Cuánto tarda el trámite? ¿Meses, años? Y una vez que ingresa al consulado, si es un trámite, la verdad, estos directo, digamos, por abuelo o bisabuelo para acá, en general me dicen que por lo menos un año debería tramitar, no debería tramitar más que eso. El problema a veces es acceder al turno. A veces el turno es difícil, la página, por lo menos en los consulados de las ciudades grandes, pero bueno, Bahía Blanca también, porque tiene toda la Patagonia y es un consulado grande, es difícil entrar al turno y conseguirlo. A veces uno entra en el horario que fijan, dicen que hay que fijarse a las 18 horas de Argentina
entre las 18 y las 19, que es el horario cuando cambia el turno en Italia, y a veces entrar al turno y conseguirlo es lo más complejo. Entonces por ese lado se dificulta bastante. ¿Y hay gente que, por ejemplo, que en vez de iniciar el trámite aquí en la Argentina lo inicia en Italia o no se puede? Exactamente, entonces lo que te decía, en estos meses de la pandemia lo que sucedió que mucha gente tenía los papeles presentados, averiguaba ya en un municipio italiano porque en general las ciudades más chicas es donde es más fácil tramitarlo porque no es tanta burocracia por ahí que en una ciudad grande, y llevaba los papeles para hacerlo allá, tramitando, digamos, lo que sí necesitaban es tener la residencia fija en un lugar italiano, estar viviendo ahí, digamos. ¿No? Pero ¿residencia para residir o residencia también para trabajar? Uno estando allá y llegando a Italia necesita, para hacer un trámite de este tipo, es estar viviendo en ese lugar. Entonces, por lo general, si uno no tiene un familiar allá que le dé acogida y que se haga cargo de declarar ante la policía, porque bueno, hay que hacer un certificado donde la policía declara que uno está viviendo ahí, lo que se hace si no es conseguir un alquiler, pero bueno, a veces no es tan fácil el tema de tener los contactos allá para tener un alquiler y poder pagar, digamos, lo que es la seña y todo el procedimiento previo para estar alquilando en Italia. Entonces, por ese lado, yo sé que por el tema de gestorías, la verdad yo no me manejo tanto con el tema de gestorías, sino solo trámites de traducciones de ciudadanía. Sé que por el lado de gestorías hay bastantes anuncios y gente que se documenta bien cómo es el proceso de viaje, estar allá. Y a veces lo que sí me dicen es que allá estando por ahí en 3-4 meses es más fácil hacerlo, y en ciudades chicas se consigue más rápido la ciudadanía en Italia que haciéndolo de los consulados de acá. ¿Y tenés idea o has tenido contacto con alguien que te haya dicho, mira, tenemos más consultas de gente más joven, de gente que está en una mayores de 40, menos de 35? Sí, los en general los que consultan es gente de 20 y pico de años a 30 y pico, 40. Así es raro que gente mayor de 40 por ahí, o de 50 en general, si es que tiene familia allá, por ahí es más de ir. O dice, tengo un familiar allá que me recibiría, pero no es tanto un proyecto de vida de ir allá, digamos, a empezar a trabajar de cero. En cambio, los jóvenes se da mucho más el tema de ir un poco más a probar suerte, ¿no? De ir allá y finalmente por ahí ni siquiera es que se quedan a vivir en Italia, porque una vez con ciudadanía italiana ya... sí, son comunitarios europeos. Claro, previo a lo que es la pandemia, que ahora está un poquito más restringido el tema de la frontera, pero una vez que se regularice todo, ya cruzar de Italia, Austria, España, Francia, cualquier de los países miembros de la Unión Europea es mucho más sencillo porque, digamos, no hay aduanas interiores, entonces en eso es mucho más fácil moverse. ¿Cuánto cuesta el trámite para alguien que dice, bueno, mira, yo necesito que alguien me traduzca, que me acompañe en todo esto? ¿Cómo es el procedimiento? Y mira, son distintos temas, porque por el lado de la ciudadanía en los consulados, si no tengo mal el último cálculo, el inicio del procedimiento, digamos, de ciudadanía, eso están cobrando 300 euros al cambio, digamos, ya tiene una tabla, digamos, al cambio digamos... oficial. Oficial, exactamente. Creo que ahora no me acuerdo si eran unas 24, ahora tengo que buscar bien, pero eran algo de 25.000 pesos, una cosa del estilo. El trámite, sin contar lo que son traducciones, nada, digamos, el hecho de iniciar en el propio consulado, entrar al consulado, llevar digamos, los papeles y entregarlos. Para ciudadanía, que después, por otro lado, si no quiere viajar y tarde moverse dentro de Europa, también necesitan el pasaporte italiano, que eso ya también es, si no me acuerdo más, es unos 150 euros también. O sea que redondeando, pongámosle que sean unos 450 euros, ciudadanía y el trámite del pasaporte italiano. Bien. Y después, claro, lo que es, si bien no hay una regulación estricta, nosotros nos regulamos por un colegio, el Colegio de Traductores en Capital Federal, en las provincias también hay colegios de traductores o organismos colegiados de traductores, y ahí hay unas tarifas básicas, digamos, para cada partida, para cantidad de palabras, o sea que no hay un precio estándar, pero sí digamos, una regulación. Así que, claro, no es un trámite tan sencillo porque, digamos, a todo lo que es el viaje, las traducciones de las partidas, conseguir los documentos, tiene un costo. Pero bueno, en general la gente se hace un presupuesto previo y va con un resto de una vez que ir allá a Italia a establecerse y tener un resto para vivir unos meses, porque, digamos, tramitando ya la ciudadanía, en teoría uno está con derecho a quedarse no es un turista más, pero no tiene derecho a un trabajo, digamos, en blanco. Ya es un poco más complicado en el interín que uno tiene la ciudadanía estar viviendo allá. Seguro. Entonces ese es un procedimiento que lleva toda una decisión irse allá, tampoco es... No, tampoco uno arma valijas así de la noche a la mañana, generalmente es una situación madurada con cierto tiempo. Bueno, cada uno tendrá su realidad y sus urgencias. Sí, pero es cierto que creció mucho la demanda de que por el lado mío de traductor, te digo que creció mucho,
pero sé que también el tema de gestores y de gente que facilita incluso en Italia la llegada y el tema de establecimiento allá, hay muchas páginas, incluso a mí a veces me consultan clientes que por internet hay muchas páginas donde guían y consultan y ofrecen a la gente como digamos, consultoría sobre cómo establecerse en Italia para hacer el trámite de ciudadanía. Bueno, la mano, por ejemplo, está atendida y eso también es importante, Mariano. Sí, y allá la verdad que hay muchos, Argentina tiene, digamos, se dice la mitad de la población, por lo menos, si no es más, de descendencia italiana, así que mucha gente que ha ido, me tocó el caso de gente que ha ido con la anterior crisis, ¿no? Después de 2001, 2002, que se estableció allá, siempre hay como una red de argentinos estable o que logra, digamos, acoger a los argentinos que viajan, así que en eso hay cierta facilidad, ¿no? Para los argentinos allá, por ahí no se sienten del todo extranjeros, diría uno, cuando llegan a Italia. Siempre hay familia, y más tratándose claro, de Italia, donde hay tanto inmigrante y tenemos tanto de Italia, España. El tema del fútbol, la comida, que no es tan distinta de por ahí ir a otros países. Cuando uno se da una vueltita por Roma parece que está casi en Buenos Aires, ¿no? Porque es muy consecuente la idiosincrasia, la costumbre, el modo de hablar, el tono hasta del decir. Claro, sí, se nota bastante, la verdad, y se nota incluso a veces en regiones, ¿no? El sur de Italia, el norte de Italia. Sí, el romano es como más expresivo. Claro, por ahí Nápoles, Roma mismo, ¿no? El sur de Italia, por ahí mucho más culturalmente cercano a algunas cosas, y por ahí ya yendo más al norte, que a veces donde hay más posibilidades económicas, son un poquito más fríos, se puede decir así, un poco más distantes. Sin embargo hay una vida social también muy movida. Sí. Bueno, Milán, las ciudades de Torino, ciudades grandes, no es muy distinto de las ciudades grandes de Argentina, pero es cierto que la gente que va a zonas de valle o a zonas más alejadas de las grandes ciudades sienten un poco esa falta de relaciones tan sociales como hay acá, de ir a tocarle la puerta al vecino y a juntarse a tomar algo, ¿no? En eso sí. ¿Para qué cosa dice? ¿Viste? Se abre la puerta y dice, claro, ¿qué fai? En el norte de Italia es un poquito más... Tal cual. Hay que adaptarse un poquito más cuando uno llega. Hay que amacarse, mi amigo, dijo. Exactamente. Mariano, te mando un abrazo grande y gracias por atenderme. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos y un saludo a todos los oyentes.